Hola, les doy la bienvenida a otro video aquí desde el área de metal y construcción en acero de la empresa Coco. El tema de hoy en realidad son dos temas, el anillo de cerámica. ¿De qué se trata el anillo de cerámica? ¿Cómo se utiliza? El segundo tema, soldar perno sobre perno. Comencemos con el anillo de cerámica. Todos lo hemos visto alguna vez. El anillo de cerámica. Por supuesto, existe un anillo de cerámica especial para cada perno. Cuando piden los pernos, el anillo de cerámica adecuado para el perno ya viene incluido. Se detalla por separado en nuestro pedido, pero siempre se entrega junto con el perno y también se debe usar únicamente el anillo de cerámica que corresponde al perno. Por supuesto, también hay otros fabricantes. Los pernos están sujetos a cierta tolerancia. Un fabricante produce más bien en el límite superior de la tolerancia en el grosor del perno, mientras que otro lo hace en el límite inferior. Pero el anillo de cerámica siempre debe coincidir con el perno correspondiente porque se nota que tiene un poco de juego también en la parte superior. El anillo de cerámica también se desgasta, o más bien el perno, la presión que se genera en el arco eléctrico, el gas que se produce, todo eso tiene que escapar. Por un lado, escapa por la parte inferior a través de los dientes del anillo de cerámica y por otro lado por la parte superior. Ahora es demasiado pequeño. Si en la parte superior, es decir, si queda demasiado ajustado o es demasiado grande, eso también puede provocar poros o defectos de soldadura en la costura. Además, una pregunta que se hace muy a menudo es, ¿qué se debe hacer si el anillo de cerámica se humedece alguna vez? Los anillos de cerámica siempre deben almacenarse en seco. Si alguna vez se humedece, no se puede secar de nuevo con remedios caseros sencillos. Es decir, no pueden ponerlo en un horno de precalentamiento de electrodos ni en el horno de mamá. Volver a secarlo en el horno, eso no funciona. Siempre queda cierta humedad en el anillo de cerámica. Si se suelda con un anillo de cerámica húmedo, se forma hidrógeno. El hidrógeno no es bueno para mi cordón o para mi soldadura y genera poros. El cordón se vuelve gris, el refuerzo se vuelve gris y quebradizo. Eso no funciona. Entonces, si un anillo de cerámica se moja, ¿se puede volver a secar en un horno de cerámica? La mayoría no tendrá un horno de cerámica en casa o en la empresa. Entonces, ¿qué se hace? Me pongo en contacto con Coco, escribo un correo, llamo, me pueden enviar, por favor. Nuevos anillos de cerámica. Los anillos de cerámica viejos y mojados se desechan. No se deben volver a secar, hay que desecharlos. El riesgo de que haya defectos en la soldadura es simplemente demasiado grande. Bien, segundo tema en este video. Perno sobre perno. Puede suceder que en el caso de pernos para hormigón, a veces no se disponga de la longitud adecuada. Eso pasa de vez en cuando. Se supone que debo soldar un perno de 300 milímetros de largo, pero ahora mismo no está disponible. ¿Qué hago entonces? Por supuesto, tras consultarlo con mi cliente, siempre puedo soldar un perno sobre otro perno. Puedo alargar todo el conjunto. Aquí se puede ver claramente. Pero tenemos la cabeza y esta cabeza está incrustada en el hormigón. Y esta cabeza es la que absorbe las fuerzas, donde después se fija el acero. Todo parte de esta cabeza. Si ahora aquí abajo tuviéramos otra cabeza, entonces esa cabeza también absorbería fuerza. Y tendríamos muy poco hormigón entre el acero y la cabeza, así que podría desprenderse. Y cuando se tiene que soldar un perno sobre otro perno, por eso se utiliza un anillo de fieltro. Antes de soldar el primer perno a la placa, coloco aquí un anillo de fieltro, lo sueldo con el anillo de fieltro y luego coloco el segundo perno encima. Por supuesto, si esto se va a empotrar en hormigón, el anillo de fieltro debe quedar después debajo de esta cabeza. Y este anillo de fieltro amortigua entonces la conexión entre el hormigón y la cabeza inferior, para que las fuerzas solo sean absorbidas por la cabeza superior.
Hay que imaginarse esto en forma de cono, este ángulo de arranque desde el hormigón. Para que el anclaje solo se sujete arriba, se coloca uno abajo. Antes de la soldadura se coloca un anillo de fieltro. Eso es todo sobre el tema de perno sobre perno y anillo cerámico. Y por supuesto, si también tienen preguntas al respecto, no duden en hacerlas. Kirkonet, escríbanos un correo, llámenos. Con gusto les ayudamos con eso. Muchas gracias.